Página 166. Siempre volvíamos temprano de paseo para poder subir a la habitación de mi tía Leoncia antes de cenar. Al principio de la temporada, cuando los días se acaban temprano, al llegar a la calle del Espíritu Santo todavía se veía un reflejo del sol poniente en los cristales de casa y una banda purpúrea en el fondo de los bosques del Calvario, que, más lejos, iba a reflejarse en el estanque. Y esta púrpura, que coincidía a veces con un fresco muy vivo, asociábase en mi mente con la púrpura del fuego donde estaba asándose un pollo, que me traería, después del placer poético del paseo, el placer de la golosina, del calor y del descanso. En el verano, en cambio, cuando volvíamos aún no se había puesto el sol, y mientras estábamos en el cuarto de la tía Leoncia, su luz que descendía y tocaba la ventana, se paraba entre los cortinones y las abrazaderas, dividida, ramificada, filtrada, incrustando trocitos de oro en la madera del limonero de la cómoda, e iluminaba oblicuamente la habitación con la misma delicadeza que toma en el bosque, bajo los árboles. Pero algunos días, muy pocos, al volver ya hacía tiempo que perdiera la cómoda sus momentáneas incrustaciones. No quedaba, cuando llegábamos a la calle del Espíritu Santo, ningún resol en los cristales. Y el estanque que está al pie del Calvario se había quedado sin púrpura, y a veces era ya de un color opalino y un prolongado rayo de luna, que iba ensanchándose y estirándose con todas las arrugas del agua. Le cruzaba de lado a lado. Y entonces, al llegar cerca de casa, veíamos a alguien en el umbral de la puerta y mamá me decía: Dios mío, Francisca está esperándonos, la tía está alarmada, es que volvemos muy tarde. Y sin tomarnos siquiera el tiempo necesario para quitarnos abrigos y sombreros, subíamos enseguida a ver a la tía Leoncia para tranquilizarla y que viera que, al contrario de lo que ella pensaba, nada nos había ocurrido, sino que habíamos ido por el lado de Guermantes. Y caramba, cuando se da ese paseo, ya sabía mi tía que no había hora segura para la vuelta. Ve usted, Francisca, exclamaba mi tía, ya le decía yo a usted que habrían ido por el lado de Guermantes. Dios mío, deben de tener gana, y la pierna de cordero se habrá secado con lo que ha tenido que esperar. Es que estas no son horas de volver. Claro, habéis ido por el lado de Guermantes. Yo creí que ya lo sabía usted, Leoncia, decía mamá. Creí que Francisca nos había visto salir por la puertecita del huerto, porque alrededor de Combray había dos lados para ir de paseo, y tan opuestos que teníamos que salir de casa por distinta puerta, según quisiéramos ir por uno u otro. El lado de Meseglis de la Venus, que llamábamos también el camino de Swan, porque yendo por allí se pasaba por delante de la posesión del señor Swan. Y el lado de Guermantes, de Meseglis de la Venus, a decir verdad, no conocí nunca otra cosa que el lado. Y una gente que los domingos iba de paseo a Combray, gente que esta vez ni nosotros, ni siquiera mi tía, conocíamos, y que por eso eran consideradas como gente que había venido de Meseglis. En cuanto a Guermantes, vendría día en que trataba más conocimiento con él, pero tenía que pasar tiempo, y durante toda mi adolescencia, si Meseglis era para mí
una cosa tan inaccesible como aquel horizonte, siempre oculto a la vista, por lejos que se fuera, por los repliegues de un terreno distinto ya de Combray. Guermantes solo se me aparecía como el término, mucho más ideal que real, de su propio lado, especie de expresión geográfica abstracta, como la línea ecuatorial, el polo o el oriente. Así que tirar por Guermantes para ir a Meseglis. O al contrario, se me figuraba expresión tan desprovista de sentido como tirar por el este para ir al oeste. Como mi padre siempre hablaba del lado de Meseglis, considerándole como el más hermoso panorama de llanura que conocía, y del lado de Guermantes como del típico paisaje de río, dábales yo, al concebirlos como dos entidades, esa cohesión unida, propias solo de las creaciones de nuestra mente. La mínima parcela de ellos me parecía preciosa y expresiva de su particular excelencia. Y comparados con ellos, los caminos puramente materiales que había que llegar al suelo sagrado de cualquiera de ambos, y en medio de cuyos caminos estaban posados en calidad de ideal de panorama de llanura e ideal de paisaje de río, no merecían la pena de ser mirados con mayor atención que la que pone el espectador enamorado de dramas en las calles que llevan al teatro. Pero, sobre todo, interponía yo entre uno y otro algo más que sus distancias kilométricas, la distancia existente entre las dos partes de mi cerebro con que pensaba en ellos. Una de esas distancias de dentro del espíritu que no solo alejan, sino que separan y colocan en distinto plano. Y esa demarcación era más absoluta todavía, porque nuestra costumbre de no ir nunca en un mismo día por los dos lados en un solo paseo, sino una vez por el lado de Meseglis y otra por el lado de Guermantes, los encerraba, por así decirlo, lejos uno de otro y sin poderse conocer en los vasos herméticos e incomunicables de tardes distintas. Cuando queríamos ir por el lado de Meseglis, salíamos, no muy temprano, y aunque estuviera nublado, porque el paseo no era muy largo y no nos llevaba muy lejos, como para ir a cualquier parte, por la puerta principal de la casa de mi tía, a la calle del Espíritu Santo. El armero nos daba las buenas tardes, echábamos las cartas al buzón, decíamos de paso a Teodoro, de parte de Francisca, que ya no le quedaba aceite o café, y salíamos del pueblo por el camino que va a lo largo de la valla blanca del Parque del Señor Swan. Antes de llegar allí, nos encontrábamos, porque salía al encuentro de los extraños, el olor de las lilas, y luego las mismas lilas, de entre los verdes corazoncitos de sus hojas, alzaban, curiosamente por encima de la valla del parque, sus penachos de plumas malvas o blancas, abrillantadas aún en la sombra, por el sol en que habían bañado. Algunas medio ocultas por la casita con techumbre de tejas, llamada Casa de los Arqueros, y que servía de vivienda al jardinero, asomaban por encima del gótico pináculo su minarete rosa. Las ninfas de la primavera parecerían vulgares puestas junto a esas huríes, que en un jardín francés conservaban los tonos brillantes y puros de las miniaturas persas. A pesar de mi deseo de abrazar su flexible cintura y acercar a mi rostro los estrellados bucles de sus cabecitas fragantes, pasábamos sin pararnos, porque mis padres no iban a Tansonville desde la boda de Swan. Y para que no pareciera que queríamos curiosear, en vez de tomar el camino que bordeaba la valla y que sube derechamente al campo, tomábamos otro que sale al campo también, pero oblicuamente, y que nos hacía desembocar mucho más allá. Un día mi abuelo dijo a mi padre:
Ya os acordaréis de que Swann dijo que como su mujer y su hija se iban a Reims, iba a aprovecharse para pasar 24 horas en París, de modo que ya las señoras no están ahí. Podemos ir junto al parque y así cortaríamos. Nos paramos un momento delante de la valla. El tiempo de las lilas tocaba a su fin. Algunas había aún que expandían en altas arañas malvas las delicadas burbujas de sus flores, pero en mucha parte del follaje, donde una semana antes reventaba su embalsamado musgo, ahora se marchitaba, empequeñecida y negruzca, una hueca espuma, seca y sin aroma. Mi abuelo enseñaba a mi padre lo que en aquellos sitios había cambiado y lo que estaba igual desde el paseo aquel que dio con el señor Swann. Con el señor Swann padre, el día de la muerte de su mujer, y aprovechaba la ocasión para volver a contar otra vez aquel paseo. Ante nosotros, un paseo con 2 filas de capuchinas a los lados subía en pleno sol hacia el castillo. A la derecha el parque, por el contrario, se dilataba en terreno llano, sombreado por los añosos árboles que le rodeaban. Había un estanque que mandaron hacer los padres de Swann, pero en sus más ficticias creaciones el hombre trabaja siempre sobre la base de la naturaleza. Hay lugares que siempre imponen en torno suyo su particular imperio y arbolan sus inmemoriales insignias en medio de un parque como las arbolarían, lejos de toda intervención humana, en una soledad que también viene hasta aquí a rodearlos, surgida de la necesidad de su exposición y superpuesta a la obra del hombre. Y así, al pie del paseo que dominaba el estanque artificial, se formó con 2 bandas tejidas con flores de miosotis y bicapervincas, la corona natural, delicada y azul que ciñe la frente claroscura de las aguas. Y así también el gladiolo, dejando doblegarse sus espadas con regio abandono, extendía por encima del eupatorio y del ranúnculo los destrozados lirios violetas y amarillos de su centro lacustre. La marcha de la hija de Swann, que a mí, al quitarme la terrible posibilidad de que la chiquilla privilegiada que tenía amistad con Bergot e iba con él a ver catedrales, asomara por un paseo, me conociera y me despreciara, me hacía mirar indiferentemente. Tansonville, aquella primera vez en que me era dado contemplarlo con libertad, parecía, por el contrario, como que añadiera a aquella posesión, a los ojos de mi abuelo y de mi padre, ciertas comodidades, cierto atractivo, pasajero, y llenando el papel que en una excursión de montaña cumple la falta de nubes, convertía aquel día en excepcionalmente propicio para un paseo por aquel lado. Hubiera sido mi deseo que fracasaran sus cálculos, que un milagro trajera a la señorita de Swann y a su padre tan cerca de nosotros, que no pudiéramos evadirnos y nos presentaran sin poderlo remediar. Así que cuando de repente vi en la hierba, como síntoma de su posible presencia, un capacito olvidado junto a una caña de pescar, cuyo corcho flotaba en el agua, me apresuré a desviar hacia otro lado las miradas de mi padre y de mi abuelo. Aunque como Swann nos había dicho que no estaba muy bien que él se fuera, porque tenía parientes suyos invitados en casa, muy bien podía ser la caña de alguno de los invitados. No se oía por los paseos ningún rumor de pasos. A media altura de un árbol indeterminado, un pájaro invisible, ingeniándose en hacer más corto el día, exploraba con una prolongada nota la soledad circundante, pero dábale ésta una réplica tan unánime
le devolvía un golpe tan redoblado de silencio e inmovilidad, que se hubiera dicho como si no lograra más que detener para siempre aquel mismo instante que intentaba ser más rápidamente pasajero. La luz caía tan implacablemente de un cielo inmovilizado que hubiéramos deseado sustraernos a su atención, y hasta el agua dormida, cuyo sueño se veía constantemente irritado por los insectos, al sonar sin duda en un maelstrom imaginario, maelstrom imaginario, contribuía a aumentar el desconcierto que me inspiró el ver el flotador de la caña, porque parecía arrastrarle, al parecer velozmente, por la silenciosa extensión del cielo reflejado en ella. Estaba ya casi vertical y como si fuera a hundirse, ya me preguntaba si no sería mi deber, prescindiendo del deseo y el miedo de conocerla que yo tenía, avisar a la hija de Swan que el pez picaba, cuando tuve que salir corriendo para alcanzar a mi padre y a mi abuelo, que me llamaban, extrañados de que no los hubiera seguido por el caminito que sube hacia el campo, y por donde ya iban ellos. En el caminito susurraba el aroma de los espinos blancos. El seto formaba como una serie de capillitas, casi cubiertas por montones de flores que se agrupaban, formando a modo de altarcitos de mayo, y abajo el sol extendía por el suelo un cuadriculado de luz y sombra, como si llegara a través de una vidriera. El olor difundíase tan untuosamente, tan delimitado en su forma, como si me encontrara delante del altar de la Virgen, y las flores así ataviadas sostenían, con distraído ademán, su brillante ramo de estambres, finas y radiantes molduras de estilo florido, como las que en la iglesia calaban la rampa del coro o los bastidores de las vidrieras, abriendo su blanca carne de flor de fresa. ¿Qué aldeanotes y sencillos habrían de parecer a su lado los escaramujos que unas semanas más tarde subirían también por aquel rústico camino, a pleno sol, con sus ojos corpiños de seda lisa, que se deshacen con un soplo? Pero de nada me servía quedarme parado delante de los espinos, respirando su olor invisible y fijo, presentándosele a mi pensamiento, que no sabía lo que hacer con él, perdiéndole y volviendo a encontrarle, entregándome al ritmo que lanzaba sus flores, ya a un lado, ya a otro, con gozo juvenil e intervalos inesperados, como algunos intervalos musicales. Ofrecíame indefinidamente la misma seducción, con profusión inagotable, pero sin dejarme ahondar más adentro, como esas melodías que se cantan y se cantan sin penetrar nunca su secreto. Íbame de su lado un momento para tornar a ellas con fuerzas frescas. Perseguía en el talud que por detrás del seto sube casi vertical hacia el campo, a alguna amapola extraviada, a algún aciano rezagado, que decoraban la escarpa con sus flores como la orla de un tapiz donde aparece diseminado el tema rústico que luego triunfará en todo el paño. Unas cuantas solo, espaciadas como esas casas aisladas, que ya anuncian la proximidad de un poblado. Me anunciaban la vasta extensión donde estallan los trigos y se rizan las nubes, y una sola amapola que izaba en lo alto de sus jarcias y entregaba al azote del viento su llama roja, por encima de su boya negra y grasa. Me aceleraba el latir del corazón, como al viajero que al ver en un terreno, bajo la primera barca varada que está arreglando un calafate, grita, el mar, antes de ver el agua. Luego me volvía a los espinos, como se vuelve a esas obras maestras, creyendo que se les va a ver mejor después de estar un rato sin mirarlas. Pero de nada me servía hacerme una pantalla con las manos para no ver otra cosa,
porque el sentimiento que en mí despertaban seguía siendo oscuro e indefinido, sin poderse desprender de mí para ir a unirse a las flores, las cuales no me ayudaban a aclarar mi sentimiento, sin que yo pudiera pedir a otras flores que lo satisficieran. Entonces, entregándome a esa alegría que se siente al ver una obra de nuestro pintor favorito que difiere de la que conocemos, o cuando nos ponemos delante de un cuadro que solo habíamos visto antes esbozado en lápiz, o si un trozo oído en piano se nos aparece revestido de la coloración orquestal, mi abuelo me llamaba y señalándome el seto de Tansonville me decía: mira, tú, que tanto te gustan los espinos, mira ese espino rosa, qué bonito es. Y en efecto, era un espino, pero este de color rosa y aún más hermoso que los blancos. También estaba vestido de fiesta religiosa, las únicas festividades verdaderas, porque no hay un capricho contingente que las aplique como las fiestas mundanas, a un día cualquiera que no está especialmente consagrado a ellas y que nada tiene de esencialmente festivo. Pero más ricamente vestido, porque las flores pegadas a la rama, una encima de otras, sin dejar ningún hueco, sin decorar, como los pompones que adornan los callos de estilo rococó, era de color y por consiguiente de calidad superior, según la estética de Combray. Y a juzgar por la escala de precios de la tienda, de la plaza o de casa de Camus, donde los dulces de color de rosa costaban más caros, también a mí me gustaba más el queso de crema de color rosa, en el que me dejaban mezclar fresas. Y precisamente aquellas flores habían ido a escoger uno de esos tonos de cosa comestible o de tierno realce de un traje para fiesta mayor. Colores que se presentan a los niños con la razón de superioridad y por eso les imponen con mayor evidencia su belleza, conservando siempre para los ojos infantiles algo más vivo y natural que los demás colores, aunque ya hayan comprendido que no prometían nada a su golosina y que no los había escogido para ellos la modista. Y yo, en verdad, enseguida tuve la sensación, lo mismo que delante de los espinos blancos, pero aún con mayor asombro, de que la intención de festividad no estaba traducida en, en aquellas flores de modo ficticio y por un arte de industria humana, sino que era la naturaleza misma la que espontáneamente le había dado expresión con la sencillez de una comercianta de pueblo que trabaja en un altarcito del Corpus, recargando el arbusto con sus rositas sobremanera tiernas y de un carácter de pompadour de provincia. En lo alto de las ramas, como otros tantos tiestecillos de rosales revestidos de papel picado, de esos que en las fiestas mayores adornaban el altar con sus delgados usos, pululaban 1000 capullitos de tono más pálido que, entreabriéndose, dejaban ver, como en el fondo de una copa de mármol rosa, ágatas sangrientas, y delataban aún más claramente que las flores la esencia particular e irresistible del espino, que donde quiera que eche brote o florezca, no sabía hacerlo más que con color de rosa. Intercalado en el seto, pero diferenciándose de él, como una jovencita en traje de fiesta, entre personas desaseadas que se quedarían en casa, ya preparado para el mes de María, del que parecía estar participando, brillaba sonriente, con su fresco vestido de rosa, el arbusto católico y delicioso. El seto dejaba ver en el interior del parque un paseo que tenía a los lados jazmines, pensamientos y verbenas, entremezcladas con alelíes
que abrían su fresca bolsa, de, de un rosa fragante y pasado como cuero de Córdoba. En la arena del centro del paseo, una manga de riego pintada de verde. Iba serpeando en los sitios donde tenía agujeros, lanzaba por encima de las flores, cuyo aroma impregnaba con su frescura el abanico vertical y prismático de sus gotillas multicolores. De repente me paré, sin poder moverme, como sucede cuando vemos algo que no solo va dirigido a nuestro mirar, sino que requiere más profundas percepciones y se adueña de nuestro ser entero. Una chica de un rubio rojizo que, al parecer, volvía de paseo y que llevaba en la mano una azada de jardín. Nos miraba, alzando el rostro, salpicado de manchitas de color de rosa. Le brillaban mucho los negros ojos y como yo no sabía entonces, ni he llegado luego a saberlo, reducir a sus elementos objetivos una impresión fuerte, como no tenía bastante de eso que se llama espíritu de observación, para poder aislar la noción de su color. Por mucho tiempo, cuando pensé en ella, el recuerdo del brillo de sus ojos se me presentaba como vivísimo, como de vivísimo azul, porque era rubia. De modo que quizá si no hubiera tenido los ojos tan negros, cosa que tanto sorprendía al verla por vez primera, no me hubiera enamorado en ella tanto como me enamoraron, y más que nada sus ojos azules. La miré primero con esa mirada, que es algo más que el verbo de los ojos, ventana a que se asoman todos los sentidos, ansiosos y petrificados, mirada que querría tocar, capturar, llevarse el cuerpo que está mirando y con él el alma. Y luego, por el miedo que tenía de que de un momento a otro mi abuelo y mi padre vieran a la chica y me mandaran a apartarme y correr un poco delante de ellos, la miré con una mirada inconscientemente suplicante, que aspiraba a obligarla a que se fijara en mí, a que me conociera. Dirigió ella sus pupilas delante de ella primero y luego hacia un lado, para enterarse de las personas de mi padre y de mi abuelo. Y sin duda sacó de su observación la idea de que éramos ridículos, porque se volvió y con aspecto de indiferencia y desdén se puso de lado para que su rostro no siguiera en el campo visual donde ellos estaban. Y mientras que, sin haberla visto, siguieron andando dejándome atrás, ella dejó que su mirada se escapara hacia donde yo estaba, sin ninguna expresión, determinada, como si no me viera, pero con una fijeza y una sonrisa disimulada que yo no pude interpretar, con arreglo a las nociones que me habían dado de lo que es la buena educación, más que como prueba de un humillante desprecio. Y al mismo tiempo esbozó con la mano un ademán burlón, que cuando se dirigía públicamente a una persona desconocida, no tenía en el pequeño diccionario de buenas maneras que yo llevaba conmigo más que una sola significación, la de insolencia deliberada. Vamos, Gilberta, ven aquí. ¿Qué es lo que estás haciendo?, gritó con voz penetrante y autoritaria una señora de blanco, que yo no había visto y que tenía detrás, a alguna distancia, a un señor con traje de dril, para mí desconocido, el cual me miraba con ojos saltones, y la chica dejó de sonreír. Bruscamente cogió su azada y se marchó sin volverse hacia mí, con semblante dócil, impenetrable y solapado.
Y así pasó por junto a mí ese nombre de Gilberta, dado como un talismán con el que algún día quizá podría encontrar a aquel ser que, por gracia suya, ya se había convertido en persona, cuando un momento antes no era más que una vaga imagen. Y así pasó, pronunciado por encima de los jazmines y de los alelíes, agrio y fresco, como las gotas de agua de la manga verde, impregnando, irisando la zona de aire que atravesó y que había aislado, con todo el misterio de la vida de la que le llevaba ese nombre que servía para que la llamaran los felices mortales que vivían y viajaban con ella, y desplegó bajo la planta del espino rosa y a la altura de mi hombro la quintesencia de su familiaridad, para mí dolorosa, con su vida, con la parte desconocida de su vida, en donde yo no podía penetrar. Por un instante, mientras nos íbamos alejando, y mi abuelo murmuraba, ese infeliz de Swan, ¿qué papel le hace representar? Se arreglan para que se vaya y pueda ella quedarse sola con su Charlot, porque es él, ¿sabes? Le he conocido, y esa niña, viéndolo todo. La impresión que en mí dejara el tono despótico con que habló a Gilberta, su madre, sin que ella replicara, me la mostró como obligada a obedecer a alguien, no siendo ya superior a todo, y calmó mi pena, me tornó la esperanza y disminuyó mi amor. Pero pronto ese amor volvió a elevarse de nuevo dentro de mí como reacción con que mi humillado corazón quería ponerse al nivel de Gilberta o rebajarla a ella hasta mi corazón. La quería. Lamentaba no haber tenido tiempo e inspiración para ofenderla, para hacerle daño, para obligarla a que se acordara de mí. Me parecía tan bonita que con gusto hubiera vuelto sobre mis pasos para gritarle, encogiéndome de hombros. Es usted feísima, ridícula, repulsiva. Y entre tanto me iba alejando, llevándome para siempre como tipo primero de la felicidad inaccesible a los niños de mi clase, por leyes naturales, imposibles de violar, la imagen de una chiquilla rubia, con el cutis lleno de manchitas rosas, que tenía una azada en la mano y se reía, dejando escaparse hacia mí prolongadas miradas, inexpresivas y solapadas. Y ya el encanto con que su nombre había aromado aquel lugar junto a las plantas de espino rosa en que le oímos ella y yo al mismo tiempo, iba a ganar, a perfumar todo lo que la rodeaba. Sus abuelos, que los míos tuvieron la dicha inefable de tratar, la sublime profesión de agente de cambio y el penoso barrio de los Campos Elíseos, donde ella vivía en París. Leoncia, dijo mi abuelo al volver, me hubiera gustado que estuvieras con nosotros hace un momento. No conocerías Tansonville. Si me hubiera atrevido, te habría cortado una rama de espino rosa, de esos que te gustaban tanto. Mi abuelo siempre contaba nuestros paseos a mi tía Leoncia, en parte para distraerla y en parte porque no había perdido toda esperanza de que llegara a salir alguna vez. Le gustaba mucho en tiempos esa posesión y además las visitas de Swan fueron de las últimas que recibiera cuando ya tenía cerrada la puerta a todo el mundo. Y lo mismo que cuando Swan venía ahora a preguntar por ella, porque ella era la única persona de casa a quien Swan quería seguir viendo. Le mandaba decir que estaba cansada, pero que le dejaría subir otro día. Así aquella noche contestó, sí, un día que haga bueno, iré en coche hasta la puerta del parque. Y lo decía sinceramente. Le hubiera gustado ver a Swan y ver Tansonville, pero con solo
el deseo se le agotaban las fuerzas y ya no le quedaban para llevarlo a la realización. A veces el buen tiempo la reanimaba un poco. Se levantaba, se vestía, pero el cansancio llegaba antes de que hubiera salido a la otra habitación y pedía de nuevo la cama. Y es que para ella ya había empezado, más pronto de lo que suele llegar, ese gran abandono de la vejez, que está preparándose a morir, que se envuelve a su crisálida, dejación que se puede advertir allá al fin de las vidas que se prolongan mucho, hasta entre amantes que se quisieron profundamente, entre amigos que estuvieron unidos por los más generosos lazos y que al llegar un año dejan ya de hacer el viaje o la salida necesarios para verse. No se escriben y saben que no volverán a comunicarse en este mundo. Mi tía sabía muy bien, sin duda, que nunca más vería a Swan, que no volvería a salir de su casa. Pero esa reclusión definitiva hacíasela cómoda la misma razón que, según nosotros, debiera serle más dolorosa. Y es que aquella reclusión se la imponía la disminución perceptible para ella cada día que pasaba de sus fuerzas, y que al convertir todo acto y movimiento en cansancio o en sufrimiento, revestían la inacción al aislamiento y al silencio de la suavidad reparadora y bendita del descanso. Mi tía no fue a ver el seto de espinos rosa, pero yo preguntaba a cada momento a mis padres si no iba a ir, si antes iba a menudo a Tansonville para hacerles hablar de los padres y los abuelos de la señorita de Swan, que me parecían seres enormes, como los dioses. Ansiaba oír ese nombre, para mí casi mitológico, de Swan, cuando hablaba con mis padres, y no me atrevía a pronunciarle yo, pero arrastraba a mis padres a temas de conversación concernientes a Gilberta y a su familia, referentes a ella, y que no me dejaban muy aislado de ella. Y de pronto obligaba a mi padre, haciendo como que creía que el cargo que tuvo mi abuelo ya le había tenido otra persona de la familia, o que el seto de espinos rosa que quería ver la tía Leoncia estaba en terrenos comunales, a rectificarme, diciéndome como espontáneamente y para corregirme: no, no, ese cargo le tenía el padre de Swan, el seto es del padre de Swan. Y entonces yo volvía a respirar, porque ese nombre, que en el momento de oírle me parecía más lleno que ninguno, porque tenía la pesantez de las muchas veces que yo le había pronunciado antes mentalmente, al posarse en el lugar de mi alma en que siempre estaba escrito, pesaba hasta ahogarme. Causábame un placer que me daba vergüenza haberme atrevido a solicitar de mis padres, porque era un placer tan grande que, sin duda, debió costarles mucha pena el dármelo. Y eso sin ninguna compensación, porque para ellos no era placer ninguno. Así que, por discreción, desviaban la conversación. Y también por escrúpulo de conciencia. Todas las raras seducciones que para mí adornaban el nombre de Swan, las encontraba en ese nombre cuando ellos le pronunciaban, y entonces se me figuraba de pronto que mis padres no podían por menos de sentir también esas seducciones que se colocaban en mi punto de vista, que a su vez advertían mis sueños, los absorbían, los hacían suyos, y me sentía tan apenado como si hubiera vencido y depravado a mis padres. Aquel año, cuando mis padres, un poco antes que de costumbre, decidieron la fecha de vuelta a París, la mañana del día de salida me rizaron el pelo para retratarme, pusiéronme con mucho cuidado un sombrero nuevo y me vistieron una casaca de terciopelo. Mi madre estuvo buscándome por todas partes y por fin me encontró llorando a lágrima viva en el atajo que va a Tansonville, despidiéndome de los espinos.
abrazando sus punzantes ramas y pisoteando mis papillotes y mi sombrero nuevo, como una princesa de tragedia a quien pesara sus vanos atavíos, sin la menor gratitud para la persona con que tanto cuidado me había hecho los lazos y me había arreglado el peinado. Mi llanto no conmovió a mi madre, pero no pudo retener un grito al ver mi sombrero aplastado y mi casquita estropeada. Yo no le oía. Pobres espinitos míos, decía yo llorando, vosotros no queréis que yo esté triste, no queréis que me vaya, ¿verdad? Nunca me habéis hecho nada malo, os querré mucho siempre. Y secándome las lágrimas, les prometía para cuando fuera mayor no imitar la insensata vida de los demás hombres, y al llegar los días de primavera, aunque estuviera en París, salir al campo a ver los primeros espinos, en vez de hacer visitas y escuchar tonterías. Ya en el campo, no nos separábamos de los espinos en todo el resto del paseo, cuando íbamos por el lado de Meseglis. Recorríalos constantemente, invisible caminante, el viento, que para mí era el genio particular de Combray. Todos los años, el día que llegábamos, yo, para tener la sensación cabal de estar en Combray, subía a verle correr por entre los sayos y correr tras él. Siempre llevábamos el viento al lado cuando se iba hacia Meseglis. Por aquella combada plana, donde se pasan leguas y leguas sin que el terreno se quiebre nunca. Sabía yo que la hija de Swan iba a menudo a Laon a pasar unos días, y aunque Laon estaba a bastantes leguas, como la distancia estaba compensada por la falta de obstáculos, cuando en aquellas cálidas tardes veía venir un soplo de viento del extremo horizonte, inclinando los trigales más distantes, propagándose como una ola por aquella vasta extensión, y yendo a morir a mis pies, tibio y murmurante. Entre los tréboles y los pipirigallos, aquella llanura que a los dos nos era común parecía como que nos acercaba y nos unía. Y yo me figuraba que aquel soplo de viento la había rozado, que el murmullo de la brisa, que yo no podía entender, era un mensaje suyo, y que besaba el aire al pasar. A la izquierda había un pueblo llamado Champieu, Campus Pagani, según el cura. A la derecha veíanse asomando por encima de los trigales los dos campanarios rústicos y cincelados de San Andrés del Campo, afilados, escamosos, torneados, amarillos, grumosos, alveolados, como dos espigas más. Asimétricos intervalos, en medio de la inimitable ornamentación de su follaje, inconfundible con el de ningún otro árbol frutal, abrían los manzanos sus largos pétalos de satén blanco, o dejaban colgar los tímidos ramitos de sus capullos encarnados. Por allí, por el lado de Meseglis, es donde observé por primera vez esa sombra redonda que dan los manzanos en la tierra soleada, y esas sedas de oro que el sol poniente teje oblicuamente bajo las hojas del árbol, y cuya continuidad veía yo a mi padre romper con su bastón, pero sin desviar nunca sus hilos. Muchas veces, por el cielo de la tarde cruzaba la luna, blanca como una nube, furtiva, sin brillo, igual que una actriz cuya hora de trabajar no llegó aún, y que en traje de calle mira desde la sala a sus compañeras, sin llamar la atención, deseando que nadie se fije en ella. Me gustaba encontrar su imagen en los libros y en los cuadros, pero esas obras de arte diferían mucho. Por lo menos durante los primeros años, antes de que Bloch acostumbrara mi visita y mi pensamiento a más sutiles armonías. De esas en que hoy me parecería bella la luna y que entonces no me decían nada. Era
Por ejemplo, en una novela de Saint-Saëns, en un paisaje de Klier, donde dibuja limpiamente en el cielo su hoz de plata, en obras de esas ingenuamente incompletas, como lo eran mis propias impresiones sobre obras que indignaban a las hermanas de mi abuela, el que yo admirara. Creían ellas que deben presentarse a los niños obras de arte de las que admiramos definitivamente cuando somos hombres maduros, y que los niños demuestran buen gusto si las encuentran agradables desde su principio. Y es porque sin duda se representan los méritos estéticos como objetos materiales que unos abiertos no tienen más remedio que percibir, sin necesidad de haber ido madurando lentamente sus equivalentes dentro del propio corazón. Por el lado de Méséglise, en Montjoie, casa situada junto a una gran charca y al abrigo de una escarpa llena de matorrales, vivía el señor Vinteuil. Así que muchas veces nos cruzábamos en el camino con su hija, que iba a todo correr en un cochecito guiado por ella. Desde un cierto año ya no nos la encontrábamos a ella sola, sino acompañada por una amiga mayor que ella tenía mala fama en aquellas tierras y que acabó por irse a vivir definitivamente a Montjoie. La gente decía: ese pobre señor Vinteuil tiene que estar cegado por el cariño para no enterarse de lo que se murmura y dejar a su hija. Él que se escandaliza por una palabra mal dicha, que meta en casa a una mujer así. Y dice que es una mujer excepcional, de gran corazón y con muchas disposiciones para la música, si las hubiera cultivado. Pero que tenga por seguro que no es la música a lo que se dedica con su hija. El señor Vinteuil lo decía, y en efecto es cosa digna de notarse la admiración que despierta una persona por sus cualidades morales en los padres de otra cualquiera persona con quien tenga relaciones carnales. El amor físico, tan injustamente difamado, obliga de tal modo a un ser a poner de manifiesto hasta las menores partículas de bondad y de desprendimiento que en sí lleve, que estas virtudes acaban por resplandecer a los ojos de las personas que más de cerca la rodean. El doctor percibía que por su vozarrón y sus espesas cejas podían representar cuando quería el papel de hombre pérfido, para el que no tenía disposiciones, sin que eso comprometiera en nada su reputación inquebrantable e inmerecida de fiera bondadosa. Se las arreglaba para hacer llorar de risa al cura y a todo el mundo, diciendo con tono rudo: sí, sí, parece que se dedica a la música la niña de Vinteuil con su amiga. Parece que eso les extraña a ustedes. Yo no sé. Su padre es el que me lo ha dicho ayer. Después de todo, ¿por qué no va a gustarle la música a esa joven? Yo no puedo contrariar las vocaciones artísticas de los muchachos. Y Vinteuil se conoce que tampoco. Y también él se dedica a la música con la amiga de su hija. Caramba, todo es música en esa casa. Pero ¿de qué se ríen ustedes? ¿De que ya es mucha música? El otro día me encontré al buen Vinteuil junto al cementerio y no se podía tener de pie. Pero los que, como nosotros, vieron en aquella época al señor Vinteuil huir de los conocidos, irse por otro lado, cuando veía a alguno, envejecer en unos meses, absorberse en su pena, incapaz de todo esfuerzo que no tuviera como objeto inmediato la felicidad de su hija, y pasar días enteros junto a la tumba de su mujer, era muy difícil que no comprendieran la pena que estaba matando a Vinteuil, y que supusieran que no se enteraba de las habladillas que corrían.
Se enteraba y probablemente les daba crédito. No hay nadie, por muy virtuoso que sea, que por causa de la complejidad de las circunstancias no puede llegar algún día a vivir en familiaridad con el vicio que más rigurosamente condena, sin que, por lo demás, le reconozca por completo bajo ese disfraz de hechos particulares que reviste para entrar en contacto con uno y hacerles padecer. Palabras raras, actitud inexplicable tal noche, de un ser a quien se quiere por tantos motivos. Pero un hombre como el señor Vinteuil debía sufrir mucho al tener que resignarse a una de estas situaciones que erróneamente se consideran exclusivas del mundo de la bohemia y que, en realidad, se producen siempre que un vicio que la misma naturaleza desarrolló en un niño, a veces con mezclar las cualidades de su padre y de su madre, como el color de los ojos, busca el lugar seguro que necesita para vivir. Pero no porque el señor Vinteuil se diera cuenta de la conducta de su hija disminuyó en nada su cariño hacia ella. Los hechos no penetran en el mundo donde viven nuestras creencias, y como no les dieron vida, no las pueden matar. Pueden estar desmintiéndolas constantemente sin debilitarlas. Y una avalancha de desgracias o enfermedades que una tras otra padece una familia no le hace dudar de la bondad de su Dios ni de la pericia de su médico. Pero cuando Vinteuil pensaba en él y en su hija desde el punto de vista de la gente, cuando quería colocarse con ella en el rango que ocupaban en la pública estimación, entonces aquel juicio de orden social le formulaba él mismo, como lo haría el vecino de Combray que más le odiara, y se veía con su hija caído hasta lo último. Por eso sus modales tomaron desde hacía poco esa humildad respecto hacia las personas que estaban por encima de él y a quienes miraba desde abajo, aunque en otra época las considerara muy inferiores. Esa tendencia a subir hasta ellas, que es resultado casi mecánico del venir a menos. Un día en que íbamos con Swann por una calle de Combray, desembocaba por otra el señor Vinteuil, que se vio frente a nosotros de pronto, cuando ya era tarde para irse por otro lado. Swann, con la orgullosa caridad del hombre de mundo, que rodeado por la disolución de todos los prejuicios morales, no ve en la infamia de otra persona más que un motivo para demostrarle su benevolencia, compruebas que halagan más el amor propio del que las da porque le parecen preciosas al que las recibe. Habló mucho con Vinteuil, a quien antes no dirigía la palabra, y antes de despedirse le dijo que por qué no mandaba a su hija a jugar un día a Tansonville. Esta invitación hubiera indignado a Vinteuil 2 años antes, pero le llenó de tan sentida gratitud que se creyó obligado a no cometer la indiscreción de aceptar. Parecíale que la amabilidad de Swann para con su hija era por sí sola un apoyo tan honroso, tan grato, que más valía no utilizarlo, para tener la platónica dulzura de conservarlo. ¡Qué hombre más fino!, nos dijo cuando se hubo marchado Swann, con la misma entusiasta veneración de muchachitas de clase media que miran respetuosas y admiradas a una duquesa, por fea y estúpida que sea. ¡Qué hombre tan fino! Lástima que haya hecho una boda tan desdichada. Y entonces, y para que se vea cómo hasta los seres más sinceros tienen algo de hipócritas, y al hablar con una persona se deshacen de la opinión que han formado de ella, para volver a decirles, en cuanto se va, mis padres se unieron a las lamentaciones de Vinteuil por el matrimonio de Swann, en nombre de unos principios y conveniencias que, por el hecho mismo de invocarlos en común con él, como gentes de la misma clase, parecían sobreentender todos que eran respetados en Montjovain. Vinteuil no mandó a su hija a casa de Swann.
Este lo sintió mucho porque cada vez que se esperaba a Vintewill se acordaba que tenía que preguntarle hacía tiempo por una persona de su mismo apellido, pariente suyo, según creía. Y aquella vez se había prometido no olvidarle de esto cuando Vintewill mandara a su hija a Tansonville. Página 186.